Universidad Nacional Autónoma de México. Ajuste de la curva del COVID-19 por mínimos cuadrados. Introducción. Enfocaremos nuestro esfuerzo al desarrollo del modelo matemático para la pandemia de México. El modelo matemático estará basado en el ajuste de mínimos cuadrados. El video está dividido en 3 temas. En el último video se muestra la curva del ajuste para la pandemia de México. Tema 1. Ajuste de un conjunto de datos a una función parabólica. Tema 2. Ajuste de una función exponencial usando una función parabólica. Tema 3. Aplicación del modelo matemático para la pandemia de México usando Excel. Tema número 1. Mínimos cuadrados para la parábola. Tenemos un conjunto de datos, cuya representación gráfica es la siguiente. Nuestro objetivo es ajustar el siguiente polinomio a este conjunto de datos. Entonces, nuestro polinomio ahora se convierte en función de las variables A0, A1 y A2. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra curva polinómica. Procederemos con el siguiente método. Mediremos la distancia vertical que hay de mis datos a la curva. Elevaremos al cuadrado para evitar valores negativos y sumaremos todas las cantidades. Buscamos que esta suma sea mínima. Bueno, traduciremos esto al lenguaje algebraico. Tengo entonces mi función que depende de las variables A0, A1 y A2 como un polinomio de grado 2. Entonces, para ajustar la curva, calcularemos la distancia de las ordenadas, como se muestra aquí a continuación. Las elevamos al cuadrado y sumamos todas las cantidades. Entonces, definimos la siguiente función. Queremos encontrar los valores de A0, A1 y A2 para los que la diferencia de las variables y al cuadrado sea mínima. Para encontrar estos parámetros, procedemos entonces a calcular las siguientes derivadas parciales. Aquí mostramos entonces cuál es la derivada parcial de esta función con respecto a A0. A continuación mostramos la derivada parcial con respecto a A1. Ahora mostramos la derivada parcial con respecto a la variable A2. Agrupando mis 3 derivadas, obtenemos nuestro sistema de ecuaciones, un sistema algebraico de 3×3. Resumiendo, 1.
Entonces, solo basta con hacer mis sumas. 2. Armar mi sistema de ecuaciones de 3×3. Tercero, resolver mi sistema para encontrar los valores de los parámetros. Cuarto, graficar mis coordenadas encontradas. Y quinto, comparar mi curva con los de los datos. Tema número 2. Ajuste de la curva del COVID-19 por mínimos cuadrados usando una función exponencial. Aplicaremos la técnica matemática de mínimos cuadrados para los datos de la pandemia de México. Utilizaremos esta ecuación: y es igual a por e elevada a la potencia b por x al cuadrado más c por x. Para ajustar la curva debemos de encontrar los valores de los parámetros a, b y c. Para facilitar el manejo de la ecuación y lograr una linealización de la curva, aplicaremos logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Aquí aplicamos las propiedades de los logaritmos. Esta es la ecuación de una parábola. Para ajustar la parábola usaremos la siguiente fórmula. Esta fórmula corresponde a los mínimos cuadrados para una parábola. Bueno, ahora tenemos que hacer los cálculos respectivos, resolver este sistema de ecuaciones de 3 variables y regresar el logaritmo que aplicamos a la variable y. Y finalmente graficar. Todo esto lo vamos a hacer con Excel. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra hoja de Excel. La hemos titulado Mínimos cuadrados para el COVID-19 México. Está formada por varias columnas, las cuales traducen las variables que hemos encontrado en el desarrollo algebraico que se mostró anteriormente. Vamos a mostrar de qué columnas está formada mi hoja de Excel. La primera columna es la fecha. La siguiente columna es el número de día. La siguiente columna es la diferencia de los casos día con día que reporta la Secretaría de Salud. La hemos titulado esta variable la variable Y. La siguiente columna es el logaritmo natural de Y. La siguiente columna es el número de día al cuadrado. Y pues la hemos titulado como variable X. La siguiente columna pues es X al cubo. La siguiente columna es X a la cuarta. La siguiente columna es X por el logaritmo natural de Y. Y la última columna es X al cuadrado por el logaritmo natural de Y. Pues aquí tenemos nuestra tabla de acuerdo a los datos reportados por la Secretaría de Salud. Entonces vamos en el día número 25, que corresponde al día 181. Y pues vamos a ver cómo la hemos formado. Entonces, aquí están las sumas de cada columna. Y pues para que no nos equivoquemos, pues hemos vuelto a poner cada columna cómo está formada. Ese es el paso número 1.
El paso número 2 pues es formar mi vector independiente. El vector independiente aquí está de acuerdo a las variables que encontramos en el desarrollo algebraico. Y ahora el tercer paso es construir mi matriz de coeficientes. Es esta de aquí. Entonces ya tengo mi matriz de coeficientes y el vector independiente. Entonces esta es un sistema algebraico de 3×3. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues con Excel. Vamos a usar la función M inversa de Excel para resolverlo. Entonces esta es mi matriz inversa. Y calculamos la solución. Encontramos la solución pues multiplicando mi matriz inversa con el vector independiente. Usamos la función mmul de Excel y esta es la solución. Hay que recordar que la variable a es el logaritmo natural de a. Entonces la copiamos aquí para poderla manipular y esta es la solución. Entonces pues ahora nada más hay que graficar. Vamos a ver cómo está mi gráfica. Entonces aquí acabo de poner mis valores y la fecha, el día, mi función parabólica y mi exponencial. Estos son los valores que encontramos y graficamos. Entonces aquí mostramos la gráfica. Esta es mi gráfica que acabamos de encontrar y se ajusta casi a los datos que reporta la Secretaría de Salud. Es esta. Entonces, pues, ese primer dato que está aquí corresponde pues a la velocidad de contagio.